en materia tributaria, pero son prácticamente los mismos que nosotros conocemos en materia administrativa común, llamémosle así. Ahí está, lo pueden ver ustedes proyectado. Es decir que así como en derecho administrativo existe lo que conocemos como recurso de revocatoria y reposición, en la misma circunstancia ocurre también en la administración en materia tributaria. Así es, puede que vamos, lo único que cambia son los plazos, eso sí lo aclaro. Nosotros vamos a mostrar luego, pues, los mismos, ¿no? Avanzamos entonces. Dice que el objetivo es conocer justamente los recursos administrativos en materia tributaria y cómo se da el respectivo procedimiento a los mismos. Eso es justamente el objeto de esto. Bien, vamos a darles una breve definición de qué es un recurso administrativo. Y nos aparece acá en su pantalla, y lo pueden ver, que es un medio o procedimiento por el cual se impugna una resolución emitida por autoridad que causa agravio. Entonces, una, llamémosle así, respuesta simple, muy concreta, eso sí, porque es justamente eso, ¿no? Es un medio por el cual se busca impugnar una resolución que me está causando, por supuesto, algún agravio que yo considero que no es la correcta y que por lo mismo, pues la misma norma me refiere que la puedo impugnar, ¿no? Entonces, esto es un recurso en materia administrativa. Y si lo vemos en sentido tributario, pues únicamente tenemos que poner ese apellido, ¿no? Que es en materia administrativo-tributaria. Entonces, vamos a platicar ahora de uno de los dos que hemos enunciado previamente. Dijimos que al igual que en la administración pública, existe prácticamente la misma situación de los dos recursos que puedan darse en materia administrativa tributaria. Entonces tenemos el recurso de revocatoria. Justamente yo les colocaba acá que también se le conoce con el nombre de recurso de revisión jerárquica, porque justamente, si bien es cierto, yo lo planteo ante la misma autoridad que me resolvió, esta, por supuesto, tiene un superior jerárquico y yo acciono justamente ante esta autoridad diciéndole que no estoy de acuerdo con su resolución. Esto pues normalmente se hace por escrito. Recordemos que las vías administrativas y aquí la administrativa tributaria se va en el mismo sentido, son por escrito. Realmente estos recursos no requieren de auxilio profesional. No obstante, pues en algún momento determinado el contribuyente desconoce incluso estas impugnaciones, somos nosotros los que las sabemos y por ende pues terminan recurriendo hacia nosotros, los abogados. Entonces es importante que usted maneje esto, ¿no? Que es una revisión jerárquica por eso, porque usted ya lo sabe. Esa autoridad que resolvió tiene un superior jerárquico que ya lo decimos, la impugnación normalmente aquí siempre el superior jerárquico va a ser el Ministerio de Finanzas Públicas, ya sea quien me resolvió fue la SAT, fue un supervisor, fue qué sé yo, quien haya sido. Entonces yo puedo venir e impugnar y en este caso pues el Ministerio de Finanzas Públicas, que es la autoridad superior, será quien va a resolver este recurso de revocatoria que yo estoy planteando. Entonces justamente revocar es eso al final, ¿no? Es dejar sin efecto una resolución planteada por un órgano venido en grado o de menor jerarquía. Eso es una de las circunstancias. Es más, incluso cuando uno analiza, y solo hago la comparación en derecho laboral o procesal laboral, mejor dicho, donde ocurre este recurso de revocatoria a nivel procesal, fíjese que lo deja uno en que pensar porque efectivamente ahí es la misma autoridad la que está prácticamente conociendo. Entonces, es extraño, pero por lo demás, insisto, por eso es en materia de derecho procesal administrativo. Entonces, ya en lo que viene a ser administración y administración tributaria, pues vámonos, ¿no? Tenemos ahí esta situación.
Aquí dice cuáles son los efectos de efectivamente realizar, interponer un recurso revocatorio. Entonces, uno de estos podría ser confirmar la resolución. Cuando se confirma la resolución, pues se nos está prácticamente indicando que el recurso fue declarado sin lugar, así de sencillo. Entonces, en este caso viene la administración del Ministerio de Finanzas Públicas y ellos consideran de que la resolución está pegada a derecho y con ello, pues, confirman dicha resolución y así es como lo colocan ellos en su nueva resolución, confirmando. Ustedes dirán, bueno, ya aquí se acaba todo, no recordemos que queda la vía judicial, pero al menos en materia administrativa, hasta ahí estaría quedando esto. Ya no podríamos venir y plantearle sobre esta resolución que acaba de emitir el Ministerio de Finanzas Públicas de un recurso de revocatoria, un recurso de reposición, ¿no? A veces nosotros vemos esas malas prácticas. No se puede estar interponiendo recursos sobre recursos, ¿no? Porque eso sería efectivamente un círculo vicioso legal. Hay muchos juristas que se han externado al respecto. Es decir, se tiene una sola impugnación y punto, ¿no? Esa es la circunstancia. Entonces, tengámoslo en cuenta. La otra es que puede modificar lo resuelto. Modificar lo resuelto no significa necesariamente que va a declarar en todo lo concerniente de lo que pueda ser el recurso, o mejor dicho, la resolución anterior, ¿no? Significa que puede justamente hacerle una variante, es decir, imagínense que se esté colocando un recurso de revocatoria en contra de que se hizo una fallida determinación por 100,000 quetzales y que lo correcto es de 50,000, y viene el Ministerio de Finanzas Públicas y revisa y dice, no, pues no son ni 100,000 ni son 50,000, sino en realidad son 75,000. Entonces modifica lo resuelto en base a esa circunstancia. Entonces a eso se refiere. O bien, por supuesto, ocurre lo que nos establece acá, que al final de cuentas termina por revocar completamente, o bien anulando prácticamente lo que haya sido resuelto por el órgano administrativo que haya resuelto en primer grado. Esto lo podemos chequear nosotros ahí a partir del artículo 154 del Código Tributario, así que los invito, vayámonos a la ley. Y ahí de hecho está un poquito desglosado el esquemita, llamémoslo así. Luego les voy a compartir aquí mismo la presentación y si preparamos nosotros un esquema para que entendamos cuál es el tema este de planteamiento del recurso revocatorio. Entonces dice, artículo 154, revocatoria. Las resoluciones de la administración tributaria pueden ser revocadas de oficio, imagínense, incluso de oficio, siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. Entendamos a qué se refieren esos dos tiempos. De oficio, que el propio Ministerio de Finanzas Públicas diga, esta fue una resolución arbitraria, esto va a causar inconveniente, entonces nosotros, yo como ministro de Finanzas Públicas, dejo sin efecto la misma porque esta causa agravio. Estamos en un mundo gobernado por humanos, ¿no? Y los humanos nos equivocamos, sí o sí. Lo importante es que existan justamente los remedios para que esos errores se puedan subsanar. Luego, refiere acá, siempre que no estén consentidas por los interesados. Ojo, pues. Si yo consiento una resolución, es decir, no hago nada, no la impugno durante un tiempo, pues tampoco puedo esperar a que venga el Ministerio de Finanzas Públicas y de oficio lo haga todo, porque la ley dice de oficio, pero sinceramente esto es muy extraño que ocurra, ¿no? Normalmente, tal vez en sus propias resoluciones sí lo va a hacer de oficio, pero no sería entonces una revocatoria. Es muy complicado que eso ocurra. La ley dice que está, pero realmente la práctica es bien difícil. Entonces, si el interesado, imagínense, viene para la determinación, pasa un mes y no impugnó, prácticamente él consintió.
dicha situación, ¿no? Porque todo tiene tiempo, por eso le digo, nosotros los abogados nos movemos mucho en el tiempo. Los tiempos para nosotros son ahí sí que tremendos, ¿no? Pues no los podemos obviar. Y luego dice a instancia de parte. ¿Y cuándo es la instancia de parte? Cuando yo justamente interpongo mi recurso de revocatoria. Entonces, aquí nos da los parámetros de cómo se interpone el recurso. Luego voy a interrumpir la lectura porque más adelante está el esquemita para que nosotros podamos guiarnos, ¿eh? Dice, en este último caso, perdón, el recurso se interpondrá por escrito, es lo que yo les decía. Aquí, si nada es verbal, es por escrito, y esa regla manda siempre en lo administrativo, por el contribuyente, o por el responsable, o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 de este código. Es decir, no lo voy a plantear ante el Ministerio de Finanzas Públicas. No, lo voy a interponer siempre ante la misma autoridad que me resolvió. Esto en procesal, a diferencia del procesal constitucional que tiene otras normas, eh, siempre es así, en procesal penal, procesal civil, procesal eh, laboral, en todos los procesales será que normalmente el recurso se interpone ante la misma autoridad que fue la que dictó la resolución. Entonces, lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces, yo interpongo mi recurso ante esa misma autoridad. Y aquí es donde le digo el plazo, ¿no? Dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la última notificación. 10 días hábiles. Eso es y no más. Entendemos que día hábil es aquella semana inglesa que se da de lunes a viernes y aún siempre y cuando dentro de esa misma semana no ocurra un asueto o algún feriado. Vemos que en el mes de junio, justamente el 30, que es el Día del Ejército, es un asueto nacional, cayó martes, eh, pues ese es un día inhábil. Entonces, no, si se nos notificara un 29, yo empezaría a contar a partir del miércoles 1 de julio los días hábiles, ¿verdad? Y por supuesto, tengo que obviar o saltarme los fines de semana. Entonces, es un tiempo bastante considerable, diría yo, para poder plantear eh, este recurso de revocatoria. ¿Y qué pasa si no? Vean lo que dice. Si no se interpone recurso dentro del plazo antes citado, la resolución quedará firme, que es lo que decía justamente el primer párrafo, ¿no? Donde hablaba siempre que no estén consentidas por los interesados. Entonces, el plazo de 10 días hábiles, desde que justamente a mí me notifican dicha resolución, ahí está para impugnar. Que por favor se les quede. Y por eso yo le digo mucho a mis estudiantes cuando doy clases, no me estén pidiendo plazos para entrega de tareas, porque normalmente les dejo justamente un par de semanas, porque los abogados somos de plazos. No le puedo decir después al, a la SAT, ay, sí, hágame el favor, es que fíjese que yo estuve enfermo, mi abuelito, no había transmetro, qué sé yo, ese tipo de excusas no son más que eso, son simples excusas. Entonces debemos de estar muy claros de que son 10 días hábiles, un tiempo más que pertinente para poder impugnar esa resolución que nos causa alguna situación, ¿eh? Vamos a, vamos a avanzar. Voy a adelantarme un poquito. Aquí está. Esto es lo que quería. Para ver el esquema del recurso revocatorio. Por cierto, pues, si ustedes se dieron cuenta, de repente ahí en la otra, la presentación que se dio, pues hubo un desfase ahí cuando se trabajó, se movieron la diapositiva. Este es el esquema prácticamente del recurso revocatorio y ustedes lo van a chequear luego en lo que termina diciendo el artículo 154. Entonces ahí aparece de izquierda a derecha en rojo, el primer recuadro dice 10 días de notificado, se interpone el mismo. Ahí está, ante el mismo funcionario que resolvió, no hay día de eso. Recuerda, son 10 días hábiles.
Aquí por espacio, pues solo dijimos 10 días, pero son 10 días hábiles. Qué bueno que siempre le coloquemos nombres y apellidos a esto, ¿verdad? Entonces, es lo que nos decía el párrafo que recién leímos. Luego vean lo que dice en el recuadro ahora de color naranja. 5 días de interpuesto de conceder el recurso lo eleva la Autoridad Superior de Finanzas al Ministerio de Finanzas Públicas. Ojo, de conceder. ¿Existe alguna posibilidad que la autoridad administrativa no le quiera dar trámite al recurso? Existe esa situación, ¿eh? Entonces, ahí hay un estado de indefensión. Ya ahorita vamos a ver el artículo 155, nos habla del ocurso, porque bajo esta situación, vemos que los ocursos usualmente funcionan cuando no se nos quiere dar trámite, perdón, a un recurso. Entonces los ocursos justamente son instrumentos legales que sirven para potenciar y validar, llamémosle así, la impugnación recursiva que se está justamente buscando. Entonces, recuerden, nada más dejo lo del curso ahí colocado en el tintero, por si acaso no le dan. Ahora hablemos de que sí le dieran, ¿no? De que sí se concede el recurso. Entonces la norma le fija el plazo de 5 días, y también estos son hábiles, para que se eleve las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas. Usualmente justamente se eleva las actuaciones, es decir, el expediente de la resolución motivada y hasta un breve informe circunstanciado. Volvamos al artículo 154 para que ustedes puedan verificar esto que estoy diciendo. Dice, y por si se me perdieron, recuerden que sería el 1, 2, 3, es en el cuarto párrafo. Dice, el funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Ahí está lo que les decía. Si lo concede, seguimos con esta línea, y si no, podemos ocursarlo. Ya hablaremos en un instante más del ocurso. Luego dice, si lo concede, no podrá seguir conociendo el expediente y se concretará a elevar las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas dentro del plazo de 5 días hábiles. Ahí está lo que les decía. Esos son los 5 días hábiles de los que vamos a hablar. Y si lo deniega, deberá razonar el rechazo. Si lo deniega, pues imagínense, si lo plantearan 15 días hábiles después, entonces ahí se puede denegar y va a razonar la autoridad que no le dio trámite al mismo, toda vez que acá hay caducidad en el tiempo de haberlo interpuesto, ¿verdad? Es decir, mejor dicho, el derecho para, ahí no hay caducidad aún, sino el derecho para haberlo interpuesto, pues se ha prescrito, ¿no? Porque es un plazo de 10 días y hábiles, y resulta que en este caso la persona lo interpuso hasta el 15º, entonces se puede rechazar. Esa es una de las formas de razonar. A veces, no les voy a mentir, las autoridades razonan, que porque le faltó alguna cosita. Entonces, es difícil que lo rechacen solo porque le faltó la tilde al apellido de- de- del interponente, del recurrente, ¿no? Eso no tendría razón de ser. Entonces, ante esa circunstancia, pues está el ocurso, del que hablaremos en un momento. Pero sigamos ahora, volvamos a la línea de partida. ¿Qué ocurre luego? Entonces, aquí aparece en el recuadro amarillo, por eso solo colocamos en un asterisco, si llegare a considerar que hay pruebas o algo así, podría haber una diligencia para mejor fallar. Esto lo establece el artículo 144 y ahí pues durante ese lapso de 15 días hábiles podría llevarse alguna prueba al respecto. Entonces vayámonos al 144, que este se utiliza tanto para el recurso de revocatoria como para el recurso de reposición. No siempre se van a dar las diligencias para mejor resolver o para mejor fallar. No siempre se dan. Son normalmente cosas, realmente atribuciones muy específicas que tiene la administración como tal, que considerará si lo hace, ¿no? Entonces dice el artículo 144, diligencias para mejor resolver. La administración tributaria, antes de dictar resolución final, podrá de oficio, ahí está, si él lo considera, o a petición de parte, acordar para mejor resolver,
que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente. B, que se practique cualquier diligencia que se considere necesaria o se amplíe la que haya sido hecha. C, que se tenga a la vista cualquier actuación que sea pertinente. Esta diligencia se practicará dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles. Contra la resolución que ordene las diligencias para resolver, no cabe recurso alguno. Ahí sí, como que fuera cualquier derecho procesal, ¿no? Porque tanto en procesal civil como en procesal laboral, el auto para mejor fallar o para mejor proveer, este es un auto rey que no tiene forma de impugnarse. Entonces ahí nosotros vemos si así lo consideras. Ahora sí, no. Si básicamente es un derecho lo que se está viendo y todo esto, pues no tendría por qué haber inconveniente. Y entonces pasaríamos hasta el último recuadro verde que nos habla de esos 30 días cuando finalmente la autoridad resuelve y pues con ello pues ya se causaría estado, o sea, se estaría terminando la situación administrativa procesal, tributaria, perdón. Entonces dice el penúltimo párrafo, si usted se da cuenta, el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles de elevado a su consideración el recurso. El memorial de interposición de recurso deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 122 de este código. Bueno, a ese ya por tiempo le van a tener ustedes que echar un vistazo. Se van a dar cuenta que no son grandes requisitos los que está poniendo, pero ahí está, ¿no? Eso sería si el recurso de revocatoria cumple justamente con todas las circunstancias de que la autoridad le... O sea, tiene plazos verdaderamente simples, que podríamos nosotros ponerlos siempre, acuérdense, en días hábiles. Aquí por espacio a veces no se logra colocar eso, pero ustedes siempre que respondan a un examen tienen que colocar que son días hábiles. 10, 5 y 30. Eventualmente un 15. Pero usualmente es así, 10, 5, 30. ¿Verdad? Entonces, ese es el plazo de los recursos revocatorios. Voy a hablarles un poquito del curso, porque ¿qué pasa cuando la autoridad administrativa no le quiere dar trámite al recurso revocatorio? Yo lo estoy interponiendo dentro del tiempo, estoy haciendo ver todas las circunstancias que a mi parecer el derecho me da, y pues no quieren darme el trámite, me notifican de que no al lugar del recurso, que porque no fui claro en mis peticiones. Imaginemos. Entonces, ante esa situación, yo considero que sí, estoy pidiendo muy claramente que se anule dicha resolución, porque yo hice, pongámosle el pago dentro del tiempo establecido en la norma y que aquí que allá. Entonces, también tiene sus reglas para cursar. Vemos aquí justamente en la primera, que aparece en la flecha roja, dice 3 días de haber denegado este recurso revocatorio. Aquí el plazo es menor para interponer los cursos, ¿se dan cuenta? Tengo 3 días. Luego de que se me haya denegado el recurso revocatorio, me notifican, y entonces yo tengo 3 días para interponer mi curso. Aparece en una flecha un poco más grande, ¿por qué? Porque aquí también nos da una salvedad, pero vamos al artículo 155. Dice lo siguiente. O curso, cuando la administración tributaria deniegue el trámite del recurso revocatoria, la parte que tenga por agraviada podrá ocurrir al Ministerio de Finanzas Públicas dentro del plazo de los 3 días hábiles siguientes al de la notificación de la denegatoria, pidiendo que se le conceda el trámite del recurso de revocatoria. Ahí está, 3 días hábiles. Recordemos, todos estos son días hábiles. Aquí por espacio, reitero, no, a veces uno no le da chance de colocarlo, pero ustedes siempre en todo examen, en todas sus cuestiones, hablen de que son días hábiles. Dice acá, si la administración no resuelve, aquí lo que pasa al recuadro, no recuadro, aquí sí hablamos de una flecha más grande que está en color como anaranjado, ¿no? Y es lo que les decía yo. Dice, si la administración no resuelve, concediendo o denegando el recurso de revocatoria dentro de los 15 días hábiles siguientes a su interposición, se tendrá por concedido este y deberán elevarse las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas. Es decir, imaginemos que la SAT simple y sencillamente, bueno, yo interpongo mi curso ante el Ministerio de Finanzas Públicas y ellos vienen y justamente le refieren a la administración tributaria de que existe un curso
y que, y que justamente pues se pronuncie para las circunstancias respectivas. Y viene la SAT, simple y sencillamente no lo hace. Entonces, por 15 días hábiles siguientes, entonces ya se tiene que, por consentir, y entonces viene el Ministerio de Finanzas Públicas y ordena eh, que justamente pues eleven las actuaciones con ellos. Eso es lo que sucede. Volvamos a la lectura del artículo 155. El funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley de Servicio Civil. Y vean las sanciones. Dice, la primera vez, con suspensión del trabajo sin goce de sueldo por 15 días. Y la segunda vez, con suspensión del trabajo sin goce de sueldo por 30 días. Y la tercera vez, con destitución justificada de su puesto. Ahí está. A todo eso se expone, si no. Hablemos del resto del trámite, porque todo esto lo demás lo tiene el artículo 156. Y pasamos ahí a donde está la flecha amarilla, que dice, el Ministerio de Finanzas Públicas en 5 días hábiles remitirá el ocurso al órgano que lo denegó para que éste remita su informe circunstanciado. Aquí lo dice, veamos el 156. El Ministerio de Finanzas Públicas remitirá el ocurso a la dependencia que denegó el trámite del recurso de revocatoria para que informe dentro del plazo perentorio de 5 días hábiles. Sin embargo, cuando la autoridad jerárquica superior lo estime necesario, se pedirá el expediente original. Usualmente le pide copia certificada, pero si quiere el original, se lo llevan también. Y aquí viene lo último que aparece ahí en la flechita verde, donde dice, el ministerio resolverá con lugar el ocurso si encuentra improcedente la denegatoria del ocurso revocatoria y entrará a conocer de este. Es decir, el ocurso solamente le da trámite al recurso, recordemos. De igual manera procederá cuando establezca que transcurrió el plazo de 15 días hábiles sin que la administración tributaria resolviera concediendo o denegando el trámite del recurso revocatorio. Ahí está. Dice, bueno, igual dentro de los 15 días que aparecían aquí en la flechota más grande de anaranjado, en esos 15 días no resolvió la SAT, pues igual, entonces le ordenan ese lapso que le dé trámite al mismo. ¿Y qué pasa si yo te puse el curso por gusto y la resolución es correcta porque yo impugné fuera de tiempo? Entonces ocurre lo siguiente que aparece en este artículo. Si se declara sin lugar el ocurso, se impondrá al recurrente una multa de 1,000 quetzales y se le ordenará se archiven las diligencias del mismo. Entonces vemos que el plazo para resolver el ocurso va a ser de 15 días hábiles y a partir de esos 15 días hábiles pues se entrará a conocer el recurso de revocatoria como tal. Bueno, eso es en base a lo que son tanto el recurso de revocatoria como el ocurso. Recordémonos que el ocurso procede cuando a mí me están denegando el recurso de revocatoria. En estas circunstancias procede el ocurso. Bien, vamos a regresar a hablar ahora del recurso de reposición. Aquí está. Bien. A este recurso de manera doctrinal se le conoce como reconsideración administrativa. ¿Por qué de reconsideración administrativa? Por una simple situación. Como ustedes ya lo saben, aquí el órgano que resolvió no tiene superior jerárquico. Entonces, vamos a pedirle al mismo ente que resolvió que reconsidere, pues, por eso es de que realmente es una reconsideración administrativa. Aquí, básicamente, la administración, que es el superior al Ministerio de Finanzas Públicas, fue el que ha emitido la resolución, pero recordémonos, no estamos hablando de la resolución del recurso revocatorio, no, una resolución como tal, y esta me está causando agravio, entonces yo le voy a solicitar que por favor, ¿verdad? Reconsidere, porque a mi juicio hay circunstancias que hacen que sea verdaderamente incorrecta o no tenga sentido su resolución. Estos recursos básicamente se resuelven de la misma forma que el de revocatoria, es decir, por un lado pueden venir y confirmar la resolución que ya emitió el mismo Ministerio de Finanzas Públicas, o puede modificar si dijera, bueno, está bien, voy a modificar, le voy a bajar la multa de
que teníamos del 100% al 80%, por así decirlo. O bien pueden, por supuesto, incluso revocarse. Bueno, no revocar, aquí no se da para revocar, sino más bien anular como tal la resolución que emitió el propio Ministerio de Finanzas Públicas. Esos son los efectos a los que prácticamente hablamos de recurso de reposición. Entonces, el recurso de reposición nos aparece en el artículo 158. Me voy a ir al esquemita que tenemos del recurso de reposición. Aquí está. Entonces, si nos vamos al artículo 158 del Código Tributario, nos dice: recurso de reposición. Contra las resoluciones originadas del Ministerio de Finanzas Públicas puede interponerse recurso de reposición, el que se tramitará dentro de los plazos y en la forma establecida en el recurso revocatorio, en lo que le fuere aplicable. No son los mismos plazos, y si usted se da cuenta aquí, por eso varían algunos. Pero sí es el mismo plazo de 10 días hábiles de notificado. Es decir, el Ministerio de Finanzas Públicas me notificó una resolución hoy. Entonces, a partir del día lunes yo empiezo a contar mis 10 días hábiles, que es el plazo máximo. No significa que hasta el 10º día voy a interponer el recurso, no lo puedo interponer antes. Entonces, esa es una de las situaciones. Aquí cambia un poquito. Si usted se da cuenta, ahora el artículo 159 nos va a adicionar otros 15 días y va a resolver dentro de un lapso mayor, tal y como ustedes ya pudieron ver en esta pequeña diapositiva. Vamos al artículo 159, que es el que justamente nos habla de este trámite. Y dice: el Ministerio de Finanzas Públicas, al recibir las actuaciones que motivaron el recurso de revocatoria o después de la presentación del recurso de reposición, vean ahí, motivaron el recurso de revocatoria, no puedo interponer reposición sobre una revocatoria. Hago la aclaración a pesar de que aquí aparece, ¿eh? Porque efectivamente interponer recursos sobre recursos ya es una situación que la propia Corte de Constitucionalidad ha opinado al respecto. Por supuesto, es improcedente. Y después de la presentación del recurso de reposición, acabará dictamen de la Unidad de Dictámenes de Recursos Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de la Dependencia Técnicas. Me salté una línea, perdón. De recurso de reposición. Recabará dictamen de las unidades de dictámenes de recursos administrativos o de la Dirección Superior del Ministerio o de la dependencia a la que éste acuerde asignar por los correspondientes atribuciones técnicas, si lo estima necesario. Este dictamen deberá rendirse dentro de un plazo de 15 días hábiles. Ahí prácticamente, en el recuadro este que se ve un poco menos rojo, que es el segundo, justamente es la unidad de recursos. Es como decir el departamento jurídico de finanzas públicas, el que va a tener justamente esta evacuación de audiencia. Luego dice: el dictamen deberá rendirse dentro del plazo de 15 días hábiles. Con dicho dictamen o sin él, en todos los casos, se dará audiencia a la Procuraduría General de la Nación por 15 días hábiles, que es lo que aparece ya en el recuadro en medio, de color naranja. 15 días hábiles tiene PGN también para evacuar audiencia. Aquí ellos van a determinar, por eso es de que le digo, Finanzas va a decir, bueno, vamos a ver qué me dice mi departamento jurídico, qué me dice PGN, para ver si de veras voy a reconsiderar. Luego dice: una vez cumplido lo anterior y dentro del plazo señalado en el artículo 157 de este código, el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá el recurso respectivo, rechazando, confirmando, revocando o anulando la resolución recurrida. También podrá acordar las diligencias para mejor resolver, a las cuales procederá conforme a lo que establece el artículo 144 de este código. Es lo que aparece aquí en el penúltimo recuadro amarillo, al igual que en el anterior que vimos, de esos 15 días en los que podían dictarse esas diligencias para mejor fallar o para mejor resolver. Lo mismo, 15 días hábiles podrían darse, si es que quiere. No necesariamente va a ser así en todos los casos. Pero acordémonos que ya leímos que, ya sea solicitud de parte o de oficio, el Ministerio de Finanzas Públicas lo puede requerir. Luego dice: la resolución por parte del Ministerio deberá ocurrir dentro de los 75 días hábiles siguientes de la fecha en que se presentó el recurso correspondiente. Ahí lo vemos nosotros. 75 días hábiles son los que tiene la autoridad para resolver este recurso de reposición. Un lapso bastante amplio, ¿no? Bien, vamos ahora a pasar
a la ronda de preguntas. Dice el número 1, ¿con qué nombre se le conoce al recurso revocatorio también? La 2, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso revocatorio? Y por último nos dice la tercera, tiempo que tiene la autoridad para resolver el recurso de reposición. Ahí están 3 preguntas muy simples. Los tiempos son cosas que a nosotros se nos deben de quedar. Efectivamente, pues estamos ahí siempre nosotros con la situación de que, pues sí, ahí sí que son cosas que debemos memorizar y listo, ¿no? Vamos nosotros en este instante a dejarles justamente la ronda de preguntitas para que ustedes, pues, si tienen alguna observación, pues, tienen derogado el 158. Sí, algunos lo tienen derogado, me dicen aquí, ¿vale? Derogado. Muy bien. Ok, excelente, gracias. Hacen ahí la confirmación. Correcto. Voy a pasar acá a decirles muchas gracias. Ahorita voy a responder a sus preguntas y a sus observaciones. Muy bien. Algunos les dicen que les aparece justamente derogado el 158 porque las mismas atribuciones aparecen en el 159 con lo que son los recursos. Efectivamente, pues así es. Está derogado el artículo 158 del Código Tributario respecto a la definición de lo que es el recurso de, de reposición. Y era por lo que yo les decía. Si usted se da cuenta, el artículo 158 tiene una falla y le voy a dar lectura yo para que lo vean por qué se derogó. Dice, contra las resoluciones originadas del Ministerio de Finanzas Públicas puede interponerse recurso de reposición. Ahí está bien, hasta ahí va muy bien. Dice, el que se tramitará dentro de los plazos y en la forma establecida en el recurso revocatorio, en lo que fuera aplicable. Entonces, bajo esa situación fue que al final queda sin efecto. Pero existe recurso de reposición, ¿eh? Y este es el trámite que aparece a partir del artículo 159. Muchas gracias por su observación. ¿Estamos? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bien. De momento, pues vuelvo en lo que quizá alguien más pregunta, ya que nos quedan 5 minutitos, voy a referirme nuevamente a hacer una síntesis de la sesión de hoy. Existe, damas y caballeros, pues básicamente la forma de impugnar las resoluciones de la administración tributaria. Esas formas de poder impugnarlas son ni más ni menos que los recursos de revocatoria y recursos de reposición. Aparece justamente esta situación de que estos son remedios procesales administrativos que vienen a funcionar cuando yo tengo una resolución que me está causando algún agravio. En este momento voy a dejar el tema y aquí solo voy a quitar la presentación para que podamos tener pantalla completa. Ok, entonces les decía, cuando me está causando algún agravio, yo interpongo mi recurso. En ambos casos ya vimos que el lapso es de 10 días hábiles, ¿no? 10 días hábiles tenemos para poder interponer nuestros recursos. Recordémonos de que algo muy importante para que yo pueda establecer si procede la revocatoria o si realmente la reposición es que yo establezca cuál es el órgano que está justamente emitiendo la misma. Si no es el Ministerio de Finanzas Públicas, sino cualquier otro órgano de la administración tributaria, que desde luego va a tener como superior jerárquico al Ministerio de Finanzas Públicas, ya sabemos que es una revocatoria, ¿no? Entonces, en dicho recurso de revocatoria, pues efectivamente yo lo tengo que plantear por escrito ante la misma autoridad que me resolvió. Ya vimos que si esta no me quiere resolver adecuadamente, pues yo puedo interponer un ocurso, pero ahora pensando en el que sí me resuelve, pues sucede de que la situación se da de tal forma de que pues le dan el lapso de 5 días para que se eleven las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas. En ese lapso podían ocurrir diligencias para mejor resolver
si así lo estimare concerniente. El Ministerio de Finanzas Públicas pide, siempre le da audiencia a su unidad de recursos por ese lapso de 15 días. Por eso es que al final tiene 30 días hábiles más para resolver. Es así como ocurre en el recurso revocatorio. Y el recurso de reposición, pues definitivamente pues se da. Entonces, alguien pregunta acá, ¿el fundamento del recurso de reposición es el? Sí, es el artículo 159, porque ese es el que sí quedó como tal. Además, vamos a decirles, ¿dónde más aparece levemente? Tenemos el artículo 159, que es el que prácticamente nos habla de la reposición como tal. Bueno, entonces, luego me preguntan acá, ¿en el artículo, en qué artículo están los 75 días que la autoridad resuelve recurso de reposición? Está justamente en el artículo 159. Ahí está el plazo de los 75 días que tiene la autoridad para resolver el recurso de reposición. Ahora hablando un poquito de la síntesis del ocurso, acuérdense que el ocurso se da cuando no me dan trámite al recurso de revocatoria. De repente dirán ustedes, bueno, y si no le dan trámite al de reposición, eso es otra cosa. Ahí podríamos hablar de otra figura de la que en la siguiente sesión estaremos platicando, lo que puede ser el silencio administrativo. Entonces, pero cuando no se le da trámite al recurso revocatorio dentro de o el lapso de 15 días hábiles, se puede dar por concedido al mismo. Y entonces el Ministerio de Finanzas Públicas le solicita al órgano que le traiga las actuaciones. Ya vimos que en ese lapso ocurre y finalmente tienen otros 15 días más para determinar si le dan trámite al recurso, y si dicen que sí, pues venga, solicitan todas las actuaciones para conocerlo. Luego vimos el recurso de reposición, que pues hemos platicado, tiene el mismo lapso de los 10 días hábiles para poder interponerlo, y que hemos platicado pues acerca de que aquí ocurre algo más simpático, que se le da una audiencia a la unidad, prácticamente al Departamento Jurídico de Finanzas, que es la unidad de recursos, a PGN, ambos por 15 días hábiles, y la autoridad pues también, si considera, puede diligencias para mejor resolver, según lo que es el 144, y hasta 75 días para resolver el mismo, un tiempo muy, muy amplio, ¿no? Bien, apreciables estudiantes, hemos llegado al fin ya con el tiempo. Vamos a hacer alguna otra preguntita. Mi código parece, así es, muchas gracias. Ahí está el 159, el recurso de... Y sí, aparece en el tercer párrafo, por supuesto, gracias. Bien, pues yo ahí les